En la calle de los Girasoles, dos almas gemelas vivían pared con pared, pero separadas por un abismo de orgullo y malentendidos. Cada día se declaraban la guerra en la acera, mientras que cada noche, sin saberlo, se declaraban su amor en cartas anónimas. Estaban a punto de descubrir que el corazón tiene una caligrafía que la razón no puede leer y que su peor enemigo era su único amor verdadero. Antes de empezar, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para ayudarnos. Ahora, empecemos. Se amaban en cartas anónimas, sin saber que en la vida real eran enemigos declarados. La guerra entre Isabel y Alejandro comenzó por un toldo. Isabel, dueña de El Laberinto de Papel, una librería que olía a páginas antiguas y a madera noble, había heredado el negocio de su abuelo. A sus 38 años, lo defendía con la ferocidad de una leona. Su toldo verde oscuro, con letras doradas y elegantes, era un emblema de la tradición que se negaba a morir. Alejandro, por otro lado, había llegado hacía un año como un huracán de modernidad. A sus 40 años, había comprado el local contiguo, antes una mercería en ruinas, y lo había transformado en El Gato Negro, una cafetería de diseño minimalista, con paredes de ladrillo visto, metal y un aroma penetrante a café de especialidad traído de tierras lejanas. Su toldo era de un negro sobrio y retráctil, operado con un mando a distancia que a Isabel le parecía la cumbre de la arrogancia. El problema era que los toldos, al desplegarse por completo en los días de sol, casi se tocaban, creando una especie de túnel incómodo en la acera. La lucha por los centímetros, por la sombra, por la estética de la fachada, se convirtió en una batalla diaria, silenciosa y cargada de miradas asesinas que los vecinos observaban con una mezcla de diversión y preocupación. Buenos días, Isabel. Veo que tu reliquia sigue amenazando con desplomarse sobre mis clientes, saludaba a Alejandro cada mañana con una sonrisa que no le llegaba a sus ojos grises, mientras ajustaba las mesas de metal en su terraza. Buenos días, Alejandro. Veo que tu fábrica de ruido y postureo sigue espantando a la gente que busca paz para leer, respondía ella, regando las macetas de geranios que adornaban la entrada de su librería con una fuerza innecesaria. Se detestaban con una pasión que era casi admirable. Para Isabel, él era un hombre pedante y superficial que no entendía el alma del barrio, un invasor que quería convertir su tranquila calle en una sucursal de la capital. Para Alejandro, ella era una mujer terca y anclada en el pasado, una guardiana de museo incapaz de ver que el mundo avanzaba y que la gente ya no tenía tiempo para perderse en laberintos de papel. Su rivalidad era la comidilla de la calle de los Girasoles. El panadero, el farmacéutico y la señora de la floristería hacían apuestas sobre quién sería el primero en ceder. Nadie apostaba por una tregua. Pero en la soledad de la noche, cuando las luces de los negocios se apagaban y la calle quedaba en silencio, Isabel y Alejandro se quitaban sus armaduras y se transformaban en dos personas completamente diferentes. En la trastienda de la librería, rodeada de libros por catalogar y el suave ronroneo de su gato, un persa llamado Borges, Isabel se sentaba en un viejo escritorio de roble. Sacaba una pluma estilográfica que había pertenecido a su abuelo y papel de carta de un suave color crema. Suspiraba, y la guerrera de la acera se convertía en alma. Escribía cartas a un apartado de correos anónimo, a un hombre que solo conocía como lector. Querido lector, hoy ha sido otro día de batalla. A veces siento que lucho sola contra un gigante de metal y cafeína que amenaza con engullirlo todo. Mi vecino, el insufrible rey del expreso, parece tener como única misión en la vida sacarme de mis casillas. Ha puesto música moderna todo el día, tan alta que las biografías de la estantería de historia vibraban. No entiende que esta librería es más que un negocio, es un refugio, un ancla en un mundo que se mueve demasiado deprisa. ¿Soy una tonta por defender la belleza de lo antiguo? A veces, solo tus cartas me recuerdan que no estoy loca por sentir las cosas con tanta intensidad. Eres mi faro en la niebla, mi prueba de que en algún lugar hay alguien que habla mi mismo idioma. Tuya siempre, Alma. Depositaba la carta en el buzón al día siguiente, con el corazón lleno de una esperanza que contrastaba con la hostilidad que sentía hacia el hombre del local de al lado. A pocos metros de allí, en su moderno y silencioso apartamento encima de la cafetería, Alejandro se servía una copa de vino tinto. Se sentaba en su sofá de diseño,
ponía música clásica a bajo volumen y leía la última carta de Alma, que había recogido esa misma mañana. Una sonrisa genuina, la que nunca le dedicaba a Isabel, se dibujaba en su rostro. Él, el empresario exitoso y seguro de sí mismo, se sentía comprendido por aquella mujer misteriosa. Luego, tomaba su ordenador portátil y escribía su respuesta. Mi querida Alma, no eres una tonta. Eres una guardiana. Defender la belleza es el acto más revolucionario que existe en un mundo obsesionado con la novedad por la novedad. Ojalá tuvieras mi problema. Mi vecina, la dueña de la librería, es una mujer que vive en otro siglo. Hoy me ha mirado como si yo fuera el mismísimo demonio solo por cambiar el color de las tazas. Admiro su pasión, te lo confieso, pero su rigidez me desespera. No ve que tradición y modernidad pueden bailar juntas, que un buen libro y un buen café son la pareja perfecta. A veces, leyendo tus palabras, siento que eres la única que entiende que detrás de mi fachada de empresario eficiente, hay un hombre que solo busca crear un lugar acogedor, un refugio propio. Eres el eco de mi propia alma. Tuyo siempre, lector. Durante un año, este fue su ritual sagrado. Se habían encontrado a través de un anuncio en una revista literaria, un pequeño recuadro que invitaba a la correspondencia a la antigua usanza, para almas que aún creen en la magia de la tinta y el papel. Desde la primera carta, la conexión fue instantánea y profunda. Se contaban sus miedos, sus sueños, sus frustraciones diarias. Se habían enamorado perdidamente de la mente y el espíritu del otro. Lector admiraba la pasión, la cultura y la profundidad de Alma. Alma amaba la sensibilidad, la inteligencia y el inesperado romanticismo del lector. Se habían construido un refugio de palabras, un mundo perfecto donde eran comprendidos y amados sin reservas. La idea de conocerse en persona surgió de Alejandro una noche en la que se sentía particularmente solo. Mi alma, llevo una hora mirando por la ventana, viendo las vidas de otros pasar. Y me he dado cuenta de que la vida más real que tengo es la que comparto contigo en estas cartas. No puedo más. Este amor a ciegas es lo más auténtico que he sentido en mi vida. Sé que es un riesgo. Sé que la realidad puede ser un jarro de agua fría. Pero necesito verte, necesito saber si tus ojos tienen el mismo brillo que tus palabras. Si no estás lista, lo entenderé. Pero si sientes la mitad de lo que yo siento, te ruego que digas que sí. Isabel leyó la carta con el corazón en un puño. El miedo la paralizó. ¿Y si él no era como lo imaginaba? ¿Y si ella, con sus manías y su fuerte carácter, no estaba a la altura de la alma poética y dulce que él había creado en su mente? Pero el deseo era más fuerte. Era un amor demasiado grande para vivir solo en el papel. Mi lector, sí. Tengo tanto miedo como esperanza, pero sí. Te veré. Nada me gustaría más. Acordaron los detalles con la emoción de dos adolescentes planeando su primera cita. El lugar, la plaza central del pueblo, junto a la fuente de los querubines. El día, el próximo sábado, a las 5 de la tarde. La señal, cada uno llevaría un ejemplar de El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Un libro que ambos adoraban y que había sido el tema de una de sus primeras y más apasionadas cartas. El sábado llegó cargado de una electricidad palpable. Isabel se probó 3 vestidos diferentes antes de decidirse por uno de color azul cobalto que resaltaba sus ojos color miel. Se soltó el pelo, que normalmente llevaba recogido en un moño severo, y dejó que sus ondas cayeran sobre sus hombros. Estaba nerviosa, pero una sonrisa no dejaba de dibujarse en su rostro. Por fin iba a ponerle rostro a su alma gemela. Alejandro, por su parte, se sentía extrañamente vulnerable. Se afeitó con un esmero que no recordaba desde hacía años, eligió su mejor camisa, una de lino blanco, y se perfumó con una colonia discreta con toques de madera y cítricos. Sostenía el libro en sus manos como si fuera un salvavidas. Iba a conocer a la mujer que había derribado todos sus muros sin siquiera intentarlo. Isabel llegó a la plaza unos minutos antes de las 5. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas de los tilos, creando un juego de luces y sombras sobre las baldosas. Su corazón latía con una fuerza desbocada.
Se sentó en el banco de piedra acordado, justo frente a la fuente, y colocó el libro a su lado, con la portada bien visible. Respiró hondo, intentando calmarse. Alejandro llegó puntual. Desde la esquina de la plaza, su mirada recorrió los bancos que rodeaban la fuente. Y entonces, la vio. Vio a Isabel, su odiada, exasperante y terca vecina, sentada en su banco. Su primera reacción fue una punzada de fastidio. ¿Qué hace ella aquí? ¿No puede dejarme en paz ni un solo día? Estuvo a punto de darse la vuelta, de buscar otro banco, pero entonces sus ojos se fijaron en el objeto que descansaba a su lado. Un ejemplar de El amor en los tiempos del cólera. El mundo de Alejandro se detuvo. Los sonidos de la plaza se desvanecieron. No podía ser. Era una coincidencia imposible. Una broma increíblemente cruel del destino. Isabel, sintiendo una mirada fija sobre ella, levantó la vista y lo vio. Vio a Alejandro, el hombre insufrible de la cafetería, de pie a pocos metros, mirándola con una expresión de absoluto desconcierto en su rostro. Ella también se molestó. Genial, lo que me faltaba. Espero que no venga a estropear el momento más importante de mi vida. Pero entonces, sus ojos bajaron a la mano de él. Y allí estaba. Un libro con la misma portada inconfundible. El amor en los tiempos del cólera. El color desapareció del rostro de Isabel. El aire se volvió espeso, irrespirable, como si todo el oxígeno de la plaza se hubiera consumido en un instante. Se levantó lentamente del banco, como un autómata. Él dio un paso hacia ella, luego otro. Se encontraron en medio del camino de baldosas, a menos de 1 metro de distancia, con la fuente gorgoteando ajena al cataclismo que acababa de producirse en sus dos universos. ¿Alma? Susurró Alejandro, y la palabra, que en sus cartas era una caricia, ahora sonó a traición. ¿Lector? Respondió Isabel, y su voz, que había anhelado escuchar durante un año, fue un hilo roto, incrédulo. Se miraron fijamente, y en los ojos del otro no vieron al alma gemela de sus cartas, sino al enemigo de su vida diaria. La decepción fue tan brutal, tan sísmica, que barrió con todo lo demás. La humillación los quemó por dentro. No. No puede ser, dijo Isabel, retrocediendo un paso, como si el contacto visual la quemara. Esto tiene que ser una broma. ¿Una broma? Replicó Alejandro, y la herida en su voz se tiñó de una ira fría. ¿Crees que yo bromearía con algo así? Tú. ¿Has sido tú todo este tiempo? Yo. Tú eres el que me ha estado engañando. Acusó ella, su voz temblando de rabia y de la vergüenza de haberse mostrado tan vulnerable. ¿Todas esas cartas, te estabas riendo de mí? ¿Contándome tus penas sobre tu vecina rígida mientras sabías perfectamente que era yo? Yo no sabía nada. No soy tan retorcido. Gritó él, atrayendo las miradas de los curiosos que paseaban por la plaza. ¿Y tú? ¿Qué hay de tus lamentos sobre tu vecino insufrible y su fábrica de ruido? Eras tú la que se burlaba. Disfrutabas con esto. El amor y la ternura de sus cartas se convirtieron en veneno. Cada confidencia, cada palabra de aliento, ahora parecía una burla cruel. Se sentían desnudos, estúpidos y profundamente traicionados, no solo por el otro, sino por sí mismos. Esto ha sido un error, dijo Isabel, con una frialdad gélida que usó como escudo para proteger su corazón destrozado. Un terrible error. Se dio la vuelta, con la dignidad que le quedaba, y se marchó a paso rápido, sin mirar atrás, dejando a Alejandro solo junto a la fuente, con un libro de amor en la mano y el corazón hecho pedazos. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. La guerra de los toldos cesó. Ya no había comentarios sarcásticos ni miradas desafiantes. Solo un silencio pesado, cargado de dolor y resentimiento. Evitaban cruzarse a toda costa. Si uno salía, el otro esperaba. La calle de los Girasoles nunca había estado tan tranquila y, a la vez, tan triste. En la soledad de sus respectivos locales, atormentados por el recuerdo de la plaza, ambos hicieron lo mismo, sacaron la caja de cartas y las releyeron desde el principio. Isabel lloró de rabia al leer las palabras del lector.
¿Cómo podía el hombre sensible y profundo que escribió esas líneas ser el mismo hombre arrogante que la menospreciaba a diario? Pero a medida que leía, una duda incómoda comenzó a crecer en su interior. Las cartas del lector no sonaban falsas. El dolor que describía, sus inseguridades sobre su trabajo, su anhelo de conexión, eran demasiado reales. ¿Era posible que existieran dos Alejandros? ¿O era posible que ella, con sus propios prejuicios, solo hubiera querido ver al enemigo? Alejandro, por su parte, se sentía un completo idiota. Releyó las cartas de Alma y vio en ellas a la verdadera Isabel. No a la mujer testaruda y hostil de la librería, sino a una persona apasionada, vulnerable, con un profundo amor por su legado y un miedo atroz a perderlo. Se dio cuenta de que él, con sus aires de superioridad, nunca se había molestado en mirar más allá de la fachada. Él había contribuido a crear al enemigo. Había estado enamorado de la mujer real todo el tiempo, pero había sido demasiado ciego y orgulloso para verlo. La situación era insostenible. Alejandro sabía que tenía que hacer algo. Las disculpas no serían suficientes. Las palabras, su antiguo puente, ahora eran un campo de minas. Necesitaba un gesto. Algo que Alma entendiera. Algo que demostrara sin lugar a dudas que el lector era el verdadero él. Recordó una de las primeras cartas de Isabel, en la que ella le hablaba con una inmensa tristeza de un festival anual de poesía que el barrio había perdido hacía más de una década por falta de fondos. Era una de las tradiciones favoritas de su abuelo, y para ella simbolizaba la pérdida del alma de la comunidad. Durante una semana, Alejandro se movió en secreto. Se reunió con otros comerciantes del barrio, usó sus contactos para conseguir un pequeño patrocinio del ayuntamiento y organizó, con una eficacia que lo caracterizaba, la primera edición en 10 años del Festival de Poesía de los Girasoles. Y, en el movimiento más importante, designó el laberinto de papel como la sede oficial y el corazón del evento. Un lunes por la mañana, Isabel recibió por mensajero un sobre oficial. Lo abrió con recelo y encontró el programa del festival, con el nombre de su librería impreso en letras grandes y elegantes en la portada. Junto a él, había una nota escrita a mano, no en el papel crema de lector, sino en un folio blanco, sencillo. Isabel, sé que las palabras entre nosotros están rotas. Quizás los poemas de otros puedan hablar por mí y decir lo que yo no sé cómo expresar. Lector nunca quiso herir a Alma. Fue Alejandro el que fue un ciego y un tonto con Isabel. Lo siento de verdad. Esto no es para comprar tu perdón, es mi forma de honrar a la mujer de las cartas, a la guardiana de la belleza que admiro más que a nadie en el mundo. Alejandro. Isabel se quedó mirando la nota durante mucho tiempo, mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Era un gesto increíblemente generoso y considerado. Él no solo había resucitado una tradición que ella amaba profundamente, sino que le había dado todo el protagonismo a su librería. Era algo que el lector haría. El día del festival, la librería estaba a rebosar. Había poetas locales, vecinos, niños escuchando versos por primera vez. La atmósfera era mágica, vibrante. Isabel, desde detrás del mostrador, con el corazón encogido de la emoción, veía a Alejandro de pie al fondo, cerca de la puerta, observándolo todo en silencio, sin buscar atención ni protagonismo. Se veía nervioso, como si esperara una sentencia. Al final de la jornada, cuando solo quedaban unos pocos clientes y el sol se ponía, Isabel se acercó a él. Gracias, dijo, con la voz suave. Ha sido el mejor día que ha tenido esta librería en muchos años. Gracias, Alejandro. Te lo merecías, respondió él, mirándola a los ojos por fin, sin ninguna barrera entre ellos. El mérito es todo tuyo por mantener vivo este lugar. Se quedaron en silencio un momento, un silencio diferente, ya no tenso ni doloroso, sino expectante, lleno de posibilidades. Las cartas, empezó Isabel, con el corazón latiéndole deprisa. Eran de verdad, ¿verdad? El hombre que las escribió, es el hombre que quiero ser siempre, la interrumpió Alejandro con una seriedad que la conmovió. El que no se esconde detrás del sarcasmo ni del éxito. El que fue lo bastante afortunado para enamorarse de ti, incluso sin conocer tu rostro.
Yo también me enamoré de ese hombre, confesó ella, y una pequeña sonrisa, la primera en muchos días, asomó a sus labios. Aunque tengo que admitir que tiene un gusto terrible para los toldos. Alejandro soltó una carcajada genuina, cálida y liberadora que resonó entre los estantes de libros. Y tú tienes un don para hacer que un hombre se sienta como un completo idiota. Se acercaron un paso más, cerrando la distancia que los había separado durante tanto tiempo. La rivalidad, el dolor, la traición, todo se disolvió en la calidez de ese momento. Creo que Alma y Lector merecen una segunda oportunidad para su prime.